Bienvenidas y bienvenidos a Voces y Miradas de los Comunes. Periodismo al pie del café. Hoy ponemos sobre la mesa un tema que golpea el bolsillo, la mesa y la dignidad de miles de familias ecuatorianas. El IVA, su ampliación y esa costumbre del poder de llamar técnico a lo que, en el fondo, es una decisión profundamente política. El punto de partida de este episodio es el editorial IVA, la salida fácil, publicado por La Hora. Un texto que cuestiona que medidas con fuerte impacto social se disfracen de neutralidad técnica, como si con ese lenguaje quedaran fuera del debate democrático. Porque cuando un gobierno dice que una decisión es técnica, muchas veces lo que intenta es blindarla frente a la crítica. Como si el dolor social pudiera resumirse en una hoja de cálculo. Como si el precio de los alimentos, el ajuste del gasto en casa o la ansiedad de fin de mes fueran daños colaterales aceptables. Y eso es justamente lo que se critica aquí. El editorial señala que el Estado eligió ampliar o reforzar la recaudación a través del IVA, porque es uno de los impuestos más fáciles de cobrar y más difíciles de evadir. Es decir, es rápido, es práctico, es eficaz para recaudar. Pero una pregunta sigue en pie. ¿Es justo? Ahí está el centro del problema. Lo fácil para el Estado no siempre es lo justo para la ciudadanía, y menos aún para quienes viven al día, para quienes ya cambiaron marcas, redujeron porciones, dejaron de comprar ciertos productos o ajustan cada semana la lista del mercado para llegar a fin de mes. Cuando sube el peso de un impuesto al consumo, la primera sacudida no la siente el gran capital. La siente la familia trabajadora, la madre soltera, el jubilado, el pequeño comerciante, el empleado que cobra lo justo y gasta más de lo que quisiera solo para sostener lo básico. Y hay algo todavía más inquietante. Se nos presenta esta medida como si fuera inevitable, como si no hubiera alternativas, como si el único camino posible para sostener las finanzas públicas fuera cargar una vez más sobre el consumo popular. Pero el editorial recuerda algo que no debería desaparecer del debate. Existen espacios de evasión, de omisiones, de distorsiones y de debilidad en el control tributario que merecerían una discusión más seria y más valiente. Si el sacrificio va a ser nacional, entonces la justicia tributaria también debería serlo. Porque aquí nadie niega que el Estado necesita recursos. Un Estado sin ingresos no puede financiar salud, educación, seguridad ni obra pública. El problema no es recaudar, el problema es quién paga, cómo paga y en nombre de qué proyecto de país. Y cuando la respuesta es que pagan más los que consumen lo básico, mientras siguen pendientes debates de fondo sobre la equidad del sistema, lo que aparece no es una reforma estructural, sino un atajo. Eso es lo que denuncia esta idea de la salida fácil. Además, el editorial apunta a otro actor decisivo, el Fondo Monetario Internacional. La lógica del ajuste fiscal, de la disciplina de ingresos y del IVA como pilar de recaudación vuelve a instalarse como receta conocida. Se pide equilibrio macroeconómico, pero pocas veces se explica con la misma claridad quién absorbe el coste social de ese equilibrio. Y ahí la pregunta se vuelve incómoda, pero necesaria. Cuando se gobierna mirando primero la estabilidad de los números, ¿quién mira la inestabilidad de la vida cotidiana? ¿Quién escucha al hogar que se endeuda, al trabajador informal, a la familia que vive una inflación silenciosa en cada compra pequeña? Porque la política fiscal no es un asunto frío. Tiene rostro, tiene barrio, tiene mercado, tiene cocina. Tiene enfermedades que se tratan a medias y decisiones domésticas que duelen. Cada punto de IVA que se mueve también desplaza angustias, prioridades y renuncias en la vida real. Por eso resulta insuficiente esconderse detrás de la palabra técnico. Técnico sería medir impactos, proteger a los más vulnerables, abrir un debate honesto, compensar a quienes van a sufrir más y perseguir con firmeza las áreas donde el sistema pierde recursos sin tocar el pan de cada día. Pero eso exige voluntad política. Exige enfrentarse a intereses fuertes. Exige revisar privilegios, beneficios, vacíos legales y redes de poder. Y quizá por eso, grabar el consumo termina siendo tan tentador. Porque es la vía rápida, la vía segura, la vía que casi siempre termina pagando la mayoría silenciosa. Hay una dimensión ética que no puede perderse. Si el Estado encarece productos que forman parte de la vida cotidiana, mientras pide comprensión a la ciudadanía,
entonces también debe dar explicaciones convincentes sobre por qué eligió este camino antes que otros. Y el periodismo, si quiere estar a la altura de su tiempo, debe hacer las preguntas incómodas. ¿Quién gana tiempo con este ajuste? ¿Quién pierde poder adquisitivo? ¿Quién define qué es técnico y qué es político? ¿Y por qué la justicia social aparece tantas veces después de la urgencia recaudatoria y no antes? También conviene recordar que la economía no se vive en abstracto. Se vive en el desayuno de una familia, en la compra de la leche, en el precio de los alimentos, en la decisión de si se completa la despensa o se aplaza otra necesidad. Ahí es donde una medida fiscal deja de ser teoría y se convierte en experiencia social. Lo que este debate revela es un modelo. Un modelo donde el ajuste se presenta como responsabilidad, pero a menudo reparte desigualmente el peso del esfuerzo. Un modelo donde la estabilidad puede convertirse en una palabra elegante para nombrar sacrificios repetidos sobre los mismos sectores. Y por eso el título del editorial es tan certero. La salida fácil. Fácil para recaudar. Fácil para justificar. Fácil para comunicar con lenguaje técnico. Pero difícil para quien compra, para quien trabaja, para quien enferma, para quien ya viene soportando demasiado. La cuestión de fondo no es solo tributaria, es democrática. Se trata de saber si las políticas públicas se diseñan con criterio redistributivo o con lógica de urgencia. Si el Estado corrige desigualdades o simplemente administra su permanencia. Y mientras esas respuestas sigan incompletas, la ciudadanía tiene derecho a sospechar, a preguntar y a exigir. Porque ningún ajuste debería pasar por encima del debate social. Ninguna recaudación debería presentarse como neutral cuando afecta de manera tan desigual a unos y a otros. Desde aquí, al pie del café, donde la política se piensa desde la vida común, la pregunta sigue abierta. ¿De verdad no había otra salida? ¿O se eligió una vez más la más cómoda para el poder y la más costosa para la gente? Esto fue Voces y Miradas de los Comunes. Periodismo al pie del café. Gracias por escucharnos.